Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Último mes de este año 2023 es jueves 7 Aquí de diciembre. no nos importa el género, época o autor del texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. En Radio Universidad SEC. Así que estamos en nuestro programa número 5 de nuestra temporada número 27 y con el escritor chileno Julio Enríquez Munita, que en este preciso instante se encuentra en Ciudad de México. Vamos a comenzar estos fuegos artificiales y literarios para celebrar nuestro 6º año aquí en Lecturas Asombrosas. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, por este lado. Son un poco pasado las 8 de la mañana, un día nublado, es otoño acá, pero es un otoño bastante compasivo, si lo comparamos con Santiago, por ejemplo. Oye, muchas gracias por esta levantada tempranísima para reunirte hoy al mediodía aquí en Lecturas Asombrosas. Quiero comentarles a quienes nos siguen que lo que nos convoca hoy en esta conversación es la novela publicada este año, en agosto del 2023, por Simplemente Editores. Miren esta belleza, Laberintos del Presente, ¿cierto?, de Julio Enríquez Munita, a quien voy a presentarles contándoles que nació en Viña del Mar en 1969. Se autodefine él como lector, 4 estaciones, escritor y director de talleres.ideasalmargen.com. También vamos a conversar de esos talleres. Es autor del libro de cuentos La Primera Piedra, en editorial La Trastienda, en Santiago 1999. Las novelas Campanadas de Luz, por editorial Por un Mundo Mejor, Santiago 2004. Antes del Leteo, por RIL Editores, Santiago 2012, y 6 libros de relatos en coautoría. Pongan atención porque a partir del año 2022 él empieza a obtener galardones y distinciones en diferentes premios literarios. En el 2022 su microrrelato Todas íbamos a ser reinas fue publicado en el libro de los 100 mejores cuentos de la versión 21, ¿cierto?, de Santiago en 100 palabras. En 2019 obtuvo el primer lugar en el 6º concurso de relatos Alberto Fernández Ballesteros, organizado por UGT Sevilla. El 2016, el tercer lugar en el concurso nacional de cuentos Teresa Hammer, organizado por la SET, y el 2000 su ópera prima fue seleccionada para formar parte de las bibliotecas públicas de Chile. Así que estamos con un escritor de tomo y lomo chileno que está viviendo la efervescencia. Quiero contarles por qué también Julio se encuentra en Ciudad de México. Acaba de presentar en la gran fiesta literaria que es la FIL Guadalajara, en esta versión 2023, su novela Laberintos del Presente. Y quiero comenzar con eso, Julio, que nos comentes la efervescencia. ¿Qué fue para ti presentar en la más grande, ¿cierto?, Feria Internacional Latinoamericana, la que nos entrega las pautas aquí en Latinoamérica, presentar tu novela Laberintos del Presente? Bueno, la verdad que fue una experiencia alucinante, maravillosa. Coincide con una decisión que tomé hace un año atrás de dedicarme exclusivamente a la literatura, en particular a la escritura, ya sea en su faceta de escritor, pero también como tallerista. Y declarado esa intención, bueno, pasaron solamente cosas buenas. Bueno, en general yo pienso que las cosas pasan por algo, pero en particular no puedo catalogarlo de otra manera. Publiqué con Simplemente Editores mi última novela. Me invitaron a lanzarla no solamente en Santiago el 30 de septiembre, sino que ir a la Feria de Guadalajara. Entonces, comprenderás que tomada esa decisión, vestido como escritor o como autor, presentar mi novela en la feria más grande que hay en Hispanoamérica, la verdad que no podía ser un mejor inicio. Y a la vez también ver esa cantidad de oferta de libros, ver a tanto autor, tanto librero, tanta editorial dando vuelta, también te coloca en una situación de humildad,
de contemplar que tú eres una estrella, un satélite más dentro de ese universo. Entonces, por un lado, claro, me pone los pies en la tierra, pero también me estimula mucho a seguir formando parte de ese cosmos que pude ver en Guadalajara. Fue una feria donde pudimos compartir con colegas, tuvimos un par de presentaciones con los autores de la editorial. También tuvimos entrevistas, conocimos a mucha gente muy agradable de México, de Estados Unidos, incluso de Canadá, todos interesados en esto que es la literatura, la difusión de la cultura. Así que fue un periodo de mucha efervescencia, casi no conocí la ciudad porque estábamos ahí en la misma feria, ¿m? Viviendo gran, en ese gran templo que es la Fiesta de los Libros. Oye, indicar además que estuviste presentando, ¿cierto?, junto a otros autores chilenos en el mismísimo stand de Chile, o sea, estás dentro de los escritores que nos representó este año, ¿cierto? Porque se dieron ahí en el stand de Chile, en la FIL, estas presentaciones, así que felicitaciones. Muchas gracias. Que esta presentación, estas experiencias literarias, yo creo que ya lo hacen, auguran para ti muchas cosas más hermosas en esta decisión tomada hace un año. Eh, Contarles a ustedes, seguidores de Lecturas Asombrosas, que además Julio es magíster en literatura y máster en escritura creativa, así que esta decisión la tomó con todos los sentidos bien puestos en lo que significa ser narrador. Y en este sentido, ya tienes cuentos publicados, tienes distinciones, ¿cierto? Creo, Laberintos del Presente es tu tercera novela, ¿verdad? Si es que si mal no conté, Sí, ¿sí? mi tercera novela, mi cuarto libro. Y es tu cuarto En- libro. ¿Cómo, Ujú. y además eres profesor de talleres de literatura y de escritura creativa? ¿Cómo defines tú tu narrativa? Creo que mi narrativa es una búsqueda de entender la realidad a partir de la cotidianidad y también de algunos elementos que vienen de otras dimensiones, pero no por eso esas dimensiones son menos reales que la propia cotidianidad. Son dimensiones que tú encuentras en el ámbito de los sueños, en el ámbito de lo abstracto, en, en estar un poco atento a lo que ocurre a tu alrededor y buscar esas fracturas que a veces asoman en la propia realidad. Y cuando me refiero a fracturas, me refiero a mirar con otros ojos lo que ocurre a tu alrededor. Es entender de que a veces la vida te presenta ciertas señales, ciertos mensajes que tú y bueno, y todos nosotros podemos decodificar como para entender mejor dónde estamos situados. Y en ese sentido, mi literatura o mi obsesión es intentar comprender esas otras realidades que no que se superponen a la que cotidianamente vivimos. Y eso se refleja en mis cuentos, se refleja en mis novelas. Y bueno, si tú quieres colocarle algún nombre un poco más académico, claro, sería algo así como el neofantástico, ¿sí? Algo que trabaja muy bien Cortázar, un gran maestro, y que tiene que ver justamente con eso, es cuando la realidad eh, normal, la que vivimos cuando nos levantamos, es trastocada por algún elemento extraño, entre comillas, que viene a cuestionarte tu estado actual. Eso en términos simbólicos o más bien arquetípicos puede entenderse también a veces como el llamado a la aventura, ¿sí? Que en ciertas etapas muy especiales recibimos. Entonces, es mi obsesión, es entender ese mundo o esos mundos que viven con nosotros, que son tan reales como levantarse a tomar desayuno, como ir a trabajar. Lo que pasa es que a veces necesitamos como ampliar esa mirada, eh, eh, mirarlo con otros ojos para poder entender
que es lo que se espera de nosotros, que al final es un mensaje de nosotros mismos para nosotros mismos. Ese es mi mirada. Así que mi narrativa va apuntado a eso. ¿Mm? Y déjame decirte que como lectora es muy coherente lo que estás diciendo con con la historia o las historias que nos relatas en Laberintos del Presente. Utilizas, ¿cierto? Sin entrar a hacer spoiler en la historia, de la historia, utilizas diferentes tipos de narradores para contarnos esta historia que nos toma por sorpresa. ¿Ah? Quiero decir que ese es como el factor, el sentimiento, la emoción que me provoca a mí Laberintos del Presente. Diferentes narradores y líneas de tiempo. Cuéntanos cómo fue el proceso de escritura donde estas historias tú las intercalas de forma coherente y cohesionada. Bueno, esos tipos de narradores, la verdad que fue una suerte de intuición, una suerte de buscar algo distinto, pero que finalmente cuadró con lo que en realidad es la historia. Esta historia tiene que ver con un par de personajes que están en situaciones muy especiales en su vida y que comparten una amnesia temporal, una pérdida de la memoria. Y esa pérdida de la memoria tiene que ver con una negación tal vez del pasado, pero a su vez también de forma opuesta, en la antípoda, la necesidad de poder recuperar esa memoria. Porque recuperar la memoria también es recuperar la identidad. Y este juego de los puntos de vista del narrador tiene que ver con un acercamiento a ese punto central del yo. Hay un narrador en tercera persona que, sí, por lo menos yo lo veo como más distante. Cuando alguien habla en tercera persona hay una distancia del yo. Después tienes un narrador en segunda persona claro, te está hablando a ti, es más cercano, pero todavía no logra apropiarse. Y después tenemos un narrador en primera persona, que es el yo. Es cuando tú te vistes con tu propia identidad. Entonces el juego que planteo yo es una reconstrucción de la memoria y de la identidad, por cierto. Y eso tiene que ver con lo que planteo. Y todo en un presente continuo, como lo llamo, que está un poco antecedido por el epígrafe de Borges, que cita a Plotino a su vez, que tiene que ver con que en realidad lo único que tenemos hoy, desde mi perspectiva, y bueno, la de muchos, es el presente. Lo demás es un pasado que ya no, que lo podemos recordar, lo podemos inventar, y un futuro que todavía no ha llegado, ¿sí? Para ponerlo en términos lineales. Plotino obviamente lo dice de forma mucho más inteligente, pero eso tiene que ver con este punto de vista. Eh, Eh, Cuenta. sí, no, es que quería destacar que escribir en segunda persona es como lo más difícil. Y tú lo logras muy bien y haces que el lector se entusiasme con esa narración. Así como, De hecho, porque no es la segunda persona no le habla al lector, sino que le habla al protagonista todo el tiempo. le habla al protagonista, exacto. Esa pregunta justamente la me hicieron en Guadalajara, me la hizo un profesor que cómo había conseguido ese tema. Y la verdad que fue bastante espontáneo y a veces, claro, me levantaba un día en, en una suerte de escisión y pensaba solamente en segunda persona, tratando de que no nada me distrajera de eso, porque cuando tú estás escribiendo a veces se cuelan otros pensamientos, incluso con los mismos tiempos. Entonces era un ejercicio un poco lúdico de intentar pensar siempre en segunda persona o al día siguiente en tercera persona y finalmente en primera persona. Un juego que se va alternando, que no es muy distinto a lo que hacen los actores cuando personifican algún... mis disculpas, estoy aquí en un hotel, así que puede que la señal esté, no sé, Sí, lo que decía yo es que... si puedes retomar la idea, Sí, sí. genial. Bueno, lo que decía yo es que para poder presentar los distintos de vista, o sea, los distintos días la escena estaba en modo segunda persona o en modo tercera persona, muy compenetrado con esa voz narrativa.
muy distinto a lo que realizan los actores cuando personifican a algún personaje histórico o que tienen alguna situación que es muy distinta a la de carne y hueso, ¿no? Se visten con ese personaje, viven con las personas que los van a ayudar y acelerar este proceso. Así que fue un ejercicio muy, muy interesante, pero también obviamente aprendí de algunos maestras, en este caso Lorrie Moore, eh, vino a revolucionar el tema del cuento. Es una doctora en escritura creativa en Estados Unidos y tiene varios volúmenes de cuentos donde, particularmente autoayuda, ella plantea, el autoayuda es irónico, no es que sea un libro de autoayuda, donde su narrador está en segunda persona. Entonces, claro, una gran maestra de quien aprender cómo hacer esto en segunda persona, ¿sí? Así que, bueno, parte de los créditos también van para ella. Oye, sí, interesante estas dos referencias que nos entregas en el programa. Quiero contarte a ti y a quienes siguen Lecturas Asombrosas lo que como lectora me llamó la atención en estos laberintos del presente. Lo que ya te había preguntado, la coherencia y la cohesión que es tan importante al momento de escribir una historia, ¿cierto? Que se haga creíble, verosímil para el lector. Lo segundo, las frases cortas con las que inician los párrafos y las frases breves y aisladas con las que finalizan y que intuyo yo que es parte de tu estilo de escritor. Y estos temas que tú también decías que me llamaron mucho la atención porque estamos en esta realidad tan actual, ¿cierto? Uno sabe, está tan bien contextualizada la historia que sabe que está ocurriendo como en el mismo tiempo en el que está leyendo, obviamente. Pero la inclusión de temas como la intuición, la intervención de una machi, los viajes astrales, convertirse en viajero del tiempo, los cambios, ¿cierto?, de los proyectos de vida, mezclados con desastres naturales tan típicos de nuestro país como son los terremotos, ¿cierto? Los maremotos y esta cosa que se ha dado últimamente de tener tanto eclipse, tanto lunares y solares en nuestro país. Y obviamente el amor de pareja, que creo que es como lo que tú decías, esta aventura o este inicio de historia de los protagonistas. Eh, Cuéntame si mi visión está cerca de lo que tú esperas que los lectores encontremos en el laberinto del presente o está totalmente alejado. No, Ángeles, es justamente, de hecho, no sé, me provoca mucha alegría que tú me digas esto, eh, porque eso es la idea. Eh, si tú miras esto, claro, uno podría decir, todo esto está ocurriendo en tan pocas páginas, pero la verdad es que desde mi perspectiva, hay que mirar esto también como una gran metáfora. Y cuando hablamos de una metáfora, estamos hablando de realidades aumentadas, de hiperrealidades, de mucho simbolismo, de surrealismo, está todo en en un gran recipiente. Y por lo tanto, como autor, me permito que todos estos elementos eh, converjan en en un gran plano, en una gran realidad. Y es porque, por ejemplo, cuando tú sueñas, no te detienes a pensar, porque en general no pensamos en los sueños, por qué está sucediendo esto, que tenemos un eclipse, por qué hay un maremoto. Tú estás viviendo, es algo, es tu mente como un gran universo. Y en un gran universo podemos ver muchas situaciones y circunstancias de manera simultánea. Así que esa es una mirada muy que me alegra mucho que hayas tenido, Ángeles, porque justamente eso acciona al lector, a que vaya descubriendo. Hay muchos umbrales en esta novela. El, el teórico ruso Bakhtin hablaba de los famosos nodos, espacio y tiempo, y dentro de ese espacio y tiempo están los umbrales presentes en la novela como grandes elementos que están gritando o dándole sentido a lo que tú estás leyendo.
hay cuevas, ¿cierto? Hay pozos, está el tema de la isla, está el tema del eclipse, todos umbrales o de otra manera son eh, lugares liminares, ¿sí? De paso, de transición, como los aeropuertos, ¿sí? Cuando estamos en un aeropuerto internacional no estamos ni en el país que estamos dejando, ni en el país donde nos vamos dirigiendo. Y justamente estos espacios que están en la novela son de transición. ¿Mm? Eso podría comentarte de tu comentario. de mi super comentario. Julio, quiero invitar que nos deleites con el primer fragmento que has elegido para hoy y que en tu voz, en el voz del autor de Laberintos del Presente, se convierte en la lectura, en una de las lecturas asombrosas de este primer programa de nuestra celebración de 6 años. Así que muy atentos ahí a la Con lectura. mucho gusto. Bueno, el primer párrafo que elegí tiene que ver con el paratexto de la novela, con el prólogo, ¿sí? Eh, y dice así: a esta hora Santiago me parece más que nunca una ciudad extraña, casi real, inventada solo para mis ojos somnolientos, una urbe que no duerme del todo, un animal fantástico de múltiples cabezas, madre mitológica que alimenta a sus criaturas con energía vital, a ratos escasa, pero que siempre encuentra un filón oculto para mantener vivos a sus habitantes. Una geografía compleja, a primera vista caótica, repleta de laberintos, cuevas y pozos, un paisaje que la luna llena de esta noche apenas logra desnudar. Tal vez nada sea real esta madrugada, ni la ciudad, ni la luna, ni yo. Quizás todo sea parte de un sueño, uno donde estoy de pie, a pasos de la cama, junto a un ventanal, contemplando la metrópoli, esperando alguna señal que me haga despertar. Entonces escucho el quejido subterráneo del titán de cemento, apenas perceptible, preámbulo de lo que sigue. El ventanal comienza a latir con premura, mientras el piso se sacude como un toro estocado. Ahora sé que no estoy soñando, que el terremoto es real, que Santiago se está removiendo desde sus cimientos hasta los pisos más altos de la ciudad. Aunque no es solo eso, es la atmósfera y el espacio de esta habitación que parecen desgarrarse también. Por eso salgo de mi letargo y observo el lecho y a ella. Avanzo para despertarla, pero algo se antepone a mi paso, una grieta profunda y luminosa. No está en el piso, sino suspendida en el aire. Asomo mi cabeza por el intersticio y tras visualizar que hay tras él, empiezo a recordar. Ese sería el primer párrafo elegido. Hoy muchas gracias porque también nos contextualiza, ¿cierto?, la historia que vamos a ir encontrando página a página de esta novela. Como narrador, Julio, ¿cuál es porque una cosa es, ¿cierto?, tu proceso propio de escritura y también el proceso que haces de acompañar a tus estudiantes en los talleres? Pero como narrador, me interesa que nos cuentes la valoración que le das tú a la autocorrección, de la escritura. Ujú. Sí, bueno, eso es un tema muy interesante porque la verdad que uno plantea un primer borrador, eh, pero eso es solamente el inicio. El proceso de corrección puede durar incluso, eh, no diría que mucho más, porque va a depender de la longitud del texto, pero el proceso de corrección es un proceso artesanal de poder mirar ya con otro tipo de conciencia lo que tú has planteado. Por ejemplo, en narrativa, en un relato en general, hay ciertos elementos que tienen que estar presentes, ¿sí? O sea, si están definidos, si está con claridad definido el protagonista, si ese protagonista tiene un deseo, que si no hay un objetivo, un deseo que de por medio no puede haber acción. Y si hay una acción, tiene que haber, para que haya una acción, tiene que haber algo que suponga. Entonces, están todos los elementos, el conflicto, ¿cierto? Los antagonistas. Entonces, una vez que tú planteas ese borrador, lo que hago yo es mirar si aquellas dimensiones están presentes, si es coherente. Bueno, después ya hay una segunda capa con la coherencia, ¿cierto? Con la profundidad que se dan a los personajes, con la verosimilitud de los acontecimientos. Hay toda una composición que hay que mirar ya en perspectiva. Y luego ya está en otra capa, yo diría más bien
de la forma, el ritmo, la cadencia con que uno podría leer el texto, las cacofonías que se pueden plantear. Entonces, son muchos ingredientes, ¿eh? Es como cuando tú contemplas esto es una obra, o sea, hay estética de por medio. Entonces la autocorrección, claro, es un proceso largo que tampoco puede realizarse de inmediato. Si tú terminas la obra y inmediatamente la pones a corregir, claro, podrás lograr cosas, pero hay que dejar reposar el texto un par de días, un par de semanas, depende del tiempo, y volver a leerlo. Y a veces te vas a encontrar con que no es suficiente, con que algo no está cuadrando, entonces tienes que ir a buscar esa respuesta. Y dada tu pregunta, Ángeles, también, claro, la autorreacción es importante, pero también es muy, muy importante romper con ese paradigma de que el autor es un ser que trabaja de forma solitaria, en un cuarto, en un café, en un bar, y que esto después salta a los lectores. Eso no es real. A lo mejor algunos lo hacen, algunas lo hacen, pero a mí me gusta someter un texto a un grupo selecto de lectores que me quieran, porque lo que yo necesito es una retroalimentación con toda la honestidad, ¿sí? Independiente que yo tome las recomendaciones que me puedan plantear o no. Entonces, en ese sentido, no me sirve plantear un texto que solamente lo adule, no se lo podría, mi abuela no está viva, pero si se lo hubiera presentado a mi abuela me habría dicho que está muy bien. Entonces, no, esos comentarios no, obviamente se reciben con cariño, pero me he hecho en este año de lectores que me puedan dar una mirada honesta, asertiva de lo que estoy trabajando. Y después recoger eso con lo que a mí me parezca. Murakami en su texto de tipo de ensayo donde habla cómo escribe o cómo se produce sus obras, plantea también algo así, con la salvedad que su primera lectora es su señora, y siempre termina disgustado con ella, ¿sí? Peleado, pero al final siempre, al cabo de la semana, le da razón a su esposa. Así que va un poco de ese juego, tener como la capacidad de autocorregir, pero también tener la visión y la astucia de rodearse de personas que te puedan aportar. Alejandro Zambra también en una entrevista lo vi, él tiene también un equipo. En general, todos los autores buscan tener un círculo más o menos cercano. Y bueno, después está el trabajo del editor que te da otra mirada, una mirada desde el mundo editorial, y por lo tanto también hay que escucharlo, o escucharla en mi caso. Oye, buen trabajo Eso, sí, pues buen trabajo el que hacen ahí en Simplemente Editores. También felicitarlos por esta publicación, ¿cierto? Que viene a engrandecer el catálogo de esta editorial chilena. Tú nos comentabas en una de las respuestas a mis preguntas, aquí en Lecturas Asombrosas, sobre sobre esta definición que le das a tu narrativa como lo neofantástico. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué rasgos o qué características deberían fijarse los lectores para decir, oye, este cuento o esta novela es neofantástica? Aparte de, obviamente, los quiebres en la realidad, ¿qué otras características tiene esta narrativa neofantástica? Aquí estamos aprovechando al bueno, yo diría maestro que la Talles. principal, bueno, claro, quizá la característica más relevante es que el lector se va a enfrentar a un mundo que es muy conocido para él, es su propia realidad, es la realidad cotidiana. Eso es lo que realmente sobrevuela. Y estos quiebres que son extraños para en este caso los protagonistas, son oportunidades para replantearse la vida, ¿sí? Lo pueden ver como pequeños símbolos, como metáforas. Es muy distinto a un mundo fantástico donde en realidad más bien es un mundo maravilloso, si ponemos más académicos, esa literatura maravillosa, donde tenemos conviviendo a elfos, a dragones,
a seres mitológicos que forman parte de esa realidad, pero tú como lector lo asumes como algo normal. El neofantástico, que aparezca un dragón, que no es el caso mío, eso es totalmente extraño, ¿sí? Es algo inusual. En lo neofantástico, lo que irrumpe o lo que trastoca la realidad en general son elementos simbólicos, no vienen de un mundo maravilloso, ¿sí? En este caso pueden ser los sueños, pueden ser intersticios, espacios que te hacen dudar o te cuestionan tu propio presente, ¿sí? Eh, y en ese sentido también lo que tendría que decir es que como lector, eh, tú no debieras sentir eh, una distinción propiamente tal entre ese elemento superficie y la propia realidad. En otras palabras, lo fantástico en este caso, o lo neofantástico y la realidad son una sola cosa. Porque cuando tú despiertas de un sueño, Ángeles, tú dices esto es un sueño, pero no dices ese sueño no existió. A lo más te planteas qué bueno que desperté o qué mal que desperté. Pero no niegas ese sueño. Tú lo soñaste. Ahora que eso, la realidad tenga alguna implicancia va a depender de ti. En la literatura neofantástica, ese sueño sí va a tener una implicancia. Eh, es algo que nos está diciendo, o sea, lo que nos dice nuestro propio inconsciente en este caso. Entonces, es un poco ese juego, es una literatura realista. Lo neofantástico es una literatura muy, pero muy realista, donde hay ciertos quiebres, ¿sí? A diferencia de una literatura que se clasifica como realista, ese quiebre tiene que ver con algo interno, eh, algo que está eh, viviendo en ti y que aflora bajo una situación de crisis, bajo una situación de cuestionamiento. Ya no diría de la realidad, o sí, pero de tu propia realidad. Tú ya no, el protagonista nunca está conforme con, o sea, se da cuenta en ese momento que algo está pasando con su vida y la forma en que, en este caso, la historia o el argumento se lo entrega a través de estos quiebres. Tú lo puedes ver en clave simbólica, en clave psicológica. Si es clave psicológica, bueno, tendríamos que remitirnos principalmente a Jung, con los sueños, más que Freud diría. Eh, es tu propia, algunos lo puede ver en clave mística, es el ser humano en su completa complejidad, su completa con sus completas dimensiones. Eso es lo que yo pretendo, eso es lo que me encanta de este tipo de libros. Que, claro, le podemos poner un término neofantástico, pero el lector en realidad puede leerlo esto de forma simbólica, sin enterarse de la taxonomía que le estoy dando. Y lo importante es que le guste, que le haga sentido, que pase algo con esa transformación. Por ejemplo, yo acabo de leer una novela que es completamente realista, por decirlo de alguna manera, se llama Stoner. Lo, Me lo devoré en un par de días, realmente la historia me atrapó. Claro, yo no tengo que clasificar de qué se trata esto, ¿no? Yo me enamoré del personaje, me enamoré de- del argumento, de la historia. Acá no hay experimentos, es una secuencia, el tiempo es cronológico, pero de eso se trata la literatura, que te capture, que te den ganas de seguir explorando, que tu mundo se amplíe, ¿sí? Eso se podría decir como Taller Borges ya lo decía, o sea, si un libro no te gusta, déjalo, hay tantos otros. Él no hacía esta distinción, aunque sí hablaba, o apunte de la literatura fantástica, era en realidad que se refería más bien a la religión como una rama de la literatura fantástica, ¿sí? Una ironía del gran autor argentino, pero que tiene que ver con eso, ¿sí? A veces las taxonomías nos confunden, pero al final, lo que tiene que quedar de todo esto es la historia, ¿sí? Los personajes, la profundidad, si hay transformación, si a ti como lector te toca el corazón. Eso es todo. Sí, déjame decirte que yo aluciné con los viajes astrales. De hecho, ya puse en mi lista de pendientes ahí literatura de viajes astrales. Me llamó mucho la atención ese punto.
Y te agradezco tanto la respuesta, lo que nos abres con tus respuestas, eh, tanto para llegar, no sé, vos, para regresar a Borges, para leer Stoner, ¿cierto? Eres muy activo en tus redes sociales. ¿Cómo ha sido con Laberintos del Presente la interacción con tus lectores? Bueno, eh, esto de las redes sociales, a propósito de tu pregunta, no es algo natural en mí, es algo que he tenido que trabajar porque habito en un mundo donde las redes sociales es el medio actual en que tú difundes. Las redes sociales yo lo uso en básicamente Instagram y un corolario en Facebook para difundir los temas literarios. No, eso es mi propuesta. Y en ese sentido, claro, en el lanzamiento del libro, después en el boca a boca, he ido, además de lo propiamente a tiempo, algunas reseñas en algunos diarios electrónicos, me ha sorprendido que me escriban y me digan, me encantó tu novela, me la devoré en un par de días, o hacen derechamente alguna pregunta, ¿sí? Respecto a qué quise decir con esto. Em, la verdad que como ningún otro texto que he publicado antes, he sentido que El laberinto del presente es una novela que se lee con una acogida excepcional. Creo que sin desmerecer la crítica, por supuesto que es muy, pero muy importante los críticos literarios, eh, que un lector te diga que se leyó la novela en un día o en un par de días, eh, o que la recomiende o que la preste, para mí es el mejor premio que pueda tener. O que me diga, eh, por ejemplo, que les tocó por el sentido que tú planteabas, por este cuestionamiento de vocacional que se da en el caso de los personajes, que de forma simbólica se resuelva o no, para no dar un spoiler para los que no han leído. Para mí es más que meritorio que al leer Laberinto del Presente alguien se pueda sentir identificado o reflejado en el espejo, es un gran premio. Eso es lo que el viaje está. Esto, cuando tú escribes y sueltas el libro, ya no te pertenece, le pertenece ya al lector completar. Eso lo dice ya Humberto Eco, ¿cierto? Con la obra abierta. Entonces, la gente podrá completar. Y la respuesta la tienen ellos, ¿sí? A mis alumnos los tiene. A veces estamos. Estamos aquí con Julio Enríquez Munita, desde Ciudad de México, esperando que la señal se reintegre. Vamos a ver si podemos seguir conversando con Julio. Bueno, bueno, y como les decía, no hay mayor premio para un autor que recibir comentarios casi en directo de la obra. Hoy día tenemos la posibilidad de las redes sociales, insisto, que te llegue un mensaje, que te llegue un WhatsApp, que alguien haya recomendado tu libro. Eh, entonces yo creo que estamos viviendo una época muy agitada, muy acelerada, de mucha instantaneidad, pero mirado de otra forma, el autor nunca o la autora nunca podría estar más cerca de sus lectores que hoy en día. Entonces podemos recibir ese cariño o esa crítica casi en simultáneo, ¿sí? Así que eso es un tema muy, muy poderoso. Porque justamente como tú decías, en mis redes, en particular en mi Instagram, yo voy comentando los quehaceres literarios, alguna reseña, encuentro, mantener vivo esto de la literatura, o sea, es construir comunidades, tribus, a través de esta herramienta que yo la encuentro maravillosa, que es la Internet, aplicada de esta forma, ¿sí? Poder congregar. De hecho, podemos estar conversando tú y yo, Ángeles, o sea, esto era impensado hace 20, 30 años atrás, y ahora lo estamos haciendo, ¿sí?
aun cuando a veces se pueda caer la red, ¿no? La red. No, pero imagínate el privilegio para mí que es poder conversar contigo de esta novela que a mí como lectora me ha causado varias inquietudes, me ha puesto en, en conversaciones conmigo misma. A veces uno, con toda la actividad que tiene, ¿cierto? De las cosas que tiene que hacer, se va olvidando de conversar con uno mismo. Y esta novela me abstrae hacia mí misma. Entonces, para mí ya eso es un privilegio. Y que estés desde México, ¿cierto? Dándonos este tiempo aquí en Lecturas Asombrosas. Quiero que solicitar que nos des tu Instagram antes de que nos leas el segundo fragmento que tienes elegido para hoy, porque recordarles a todos aquí en Chile que ya Laberintos del Presente está en todas las librerías. Así que una vez que lo consigan, lo lean, puedan contactarse con Julio. Ustedes ya han visto aquí su excepcional disponibilidad para conversar sobre literatura y sobre su novela. Así que cuéntanos tú mismo cuál es tu Instagram. Bueno, es muy fácil, es mi nombre y mis dos apellidos. Lo pueden buscar como @Julio Enríquez Munita. Y ahí van a estar. Y si se animan a comprar mi libro y si se lo olvidó el Instagram, también está ahí en la biografía mi Instagram. Pero me pueden escribir si tienen consultas, yo encantado de responderlas, ¿sí? Yo creo que eso es lo más fantástico de esta época, de tener a la mano, ¿cierto?, a través de la virtualidad, la posibilidad de eh, contactarse con el autor, ¿cierto? Imagínate en otras épocas, a través de la carta, contactarse con los autores que a uno lo inquietan o lo impulsan en diversos sentidos. Bien, con este enredo que tengo de la emoción de conversar contigo, te solicito, Julio, que nos leas un segundo fragmento de Laberintos del Presente. Que hemos dicho todo, pero no hemos dicho nada. Bueno, te leo un pequeño extracto entonces del segundo capítulo, a propósito de la narración en segunda persona. Cuando los primeros rayos de la mañana te despiertan, tienes la sensación de que alguien te ha dado una paliza. Tu respiración también está agitada. No sabes por qué. No recuerdas que hayas tenido una pesadilla. Giras tu cuerpo para cambiar de lado en la cama y encuentras a una mujer. Su rostro dormido empieza a ser acariciado por el amanecer. Te esfuerzas por buscar algún indicio que te indique por qué ella está junto a ti, pero tu intención se estrella contra una pared de concreto, porque tampoco recuerdas quién eres tú o si estás en tu cama. La vista se te nubla temporalmente hasta que una voz te trae de vuelta. Buenos días. Ella ha despertado y te observa con aparente curiosidad. Tú la miras incrédulo. Renato, ¿estás bien? Tú no terminas de sorprenderte con ese nombre cuando su mano te acaricia el rostro y una especie de descarga eléctrica cae sobre ti. Un cúmulo opaco de lo que podrían ser recuerdos de ella y tú juntos asoman desde algún lugar, como si se tratara de una embarcación que intenta atracar en un muelle desconocido, en una mañana de bruma intensa. Ahí tenemos un extracto del narrador en segunda persona. Sí, contarles a nuestros seguidores que es una novela breve, muy bien escrita, 8 capítulos, eh, ingeniosamente entrelazados, que van cada vez, y entiendo cuando los lectores te dicen, no, la leí en 2 días o la leí en el día, porque uno queda así como, ¿qué va a pasar? Ya después de esto, ¿qué va a pasar? En la voz, ¿cierto?, de su autor Julio Enríquez Munita. En sus palabras, una novela que trae una gran metáfora, ¿cierto?, que tiene hiperrealidad, que tiene también muchas cosas de surrealista o de surrealismo, Laberintos del Presente. Quiero que nos salgamos un poquito de esta novela que se publicó en agosto, que estamos en la efervescencia, ¿cierto?, de la difusión, para que haya muchos lectores y más seguidores de Julio. Eh, Hablar con el maestro, ¿cierto?, que dirige estos talleres
ideas al margen, y que además, yo estuve ahí revisando tu página web, no solamente tienes talleres de escritura creativa, talleres literarios, sino que también club de lectura. Cuéntanos cómo visualizas tú o cómo realizas tú ese trabajo de lectura en comunidad, en grupo. Bueno, para ser honesto, el taller de club de lectura es un proyecto que está lanzado, eh, que va a tomar forma el 2024, pero que sin embargo he encontrado en los propios talleres de escritura la posibilidad de insertarlos como cápsula. Y eso tiene que ver con que la máxima, que no es mía, sino que aprendí a través de mis maestros, maestras, es sin lectura no hay escritura. Y por lo tanto, en cada sesión que nos reunimos, en los distintos talleres que realizo, eh, cada semana tenemos la tarea, o la tarea es como muy escolar, pero en el fondo sí, la actividad sugerida, tarea, el subtítulo, de leer un cuento que yo les propongo de un autor o una autora consagrada. Entonces, parte de la sesión de la semana siguiente tiene que ver con poder comentar de forma crítica, como lector o lectora crítica, qué nos pareció el cuento en particular en este caso, y la doble misión de mirarlo como un lector atento, pero también como un autor para descubrir qué elementos, qué técnica utilizó para poder completar o que sea un buen aliciente para escribir. Entonces hoy día ese taller de lectura o ese club de lectura está en cierta manera inserto dentro de los talleres de escritura propiamente tal. Pero ya el próximo año ahí está el proyecto de poder hacer una reunión propiamente tal, donde converjan autores y autoras consagrados. No, en mi caso no hay una distinción de género, no por algo habitual, sino simplemente porque en mi caso mi invitación es a conocer la mayor cantidad de autores y autoras que están conversando con nosotros, que nos están hablando desde el presente, o sea, estamos hablando de un periodo clásico que se inicia, yo diría, con Poe, eh, el- la manera en que yo lo quiero plantear, hasta los tiempos contemporáneos, ¿sí? Y en ese extremo podríamos, no sé, hablar de un Murakami o de un Mircea Carterescu, que son autores que a mí me gustan mucho, pero también donde obviamente hay autoras que, que a mí me deslumbran, como Ursula K. Le Guin, como Marta Brunet en el caso chileno, como, eh, bueno, la misma Mariana Enríquez o la Samantha Mm. Spavin, que hoy día son autoras de las cuales se puede aprender mucho. Eh, eso. Hay una larga lista que en este momento necesito un café para poder recordar, pero está muy, muy bien equilibrado esto, ¿sí? Sí. Y las lectoras, la verdad que son maravillosas porque lo que hacen es, más allá de entender la historia, es interpelarnos también nosotros o hacernos reflexionar, nos Mm. hace mirarnos frente al espejo, nos va a reverberar alguna situación, nos vemos reflejados en definitiva en alguna historia, en alguna situación. Y eso va creando mundo. Yo hago un par de talleres con personas, adultos mayores, y la verdad que tanto en la lectura de los relatos que hacemos como en los propios escritos, ellos se ven reflejados, ellos tienen un recuerdo, ellos conectan, ellos conversan, ellos generan comunidad, y es un verdadero regalo y privilegio estar escuchándolos, eh, y viendo cómo estos autores están conversando, ¿sí? De manera asincrónica. Bueno, eso es lo maravilloso que tiene la literatura, te hace viajar, te permite reflexionar, te permite generar conversaciones. De nuevo, el paradigma que habíamos hablado, ¿no? El lector no es alguien solitario, está conversando con el autor, pero a la vez cuando se generan estas instancias, estos clubes, estos puntos de encuentro, el análisis se amplía, es una lectura ampliada. Y yo creo que al término de eso somos más felices, ¿sí? Eso, efectivamente. Uno es más feliz después de completar ese viaje.
Bueno, yo soy más feliz todos los jueves aquí haciendo lecturas asombrosas. Quiero contarte lo que me acaba de pasar cuando nombraste dentro de tus referentes, ¿cierto? Maestras chilenas a Marta Brunet, porque se me vino a la mente el cuento La soledad de la sangre, ¿cierto? Que tiene Ujú. todos estos rasgos neofantásticos eh, que nos hablaste hoy. Así que ahí también puedo ampliar, gracias a conversar contigo, esta conversación que ya parece más una clase magistral, ¿cierto? De parte tuya, tener estos acervos literarios que puedo ir entrelazando a medida que voy conversando contigo y también con otros invitados. Así que también ahí les dejo la tarea a Marta Brunet, de escritora chilena, La soledad de la sangre, como un Es cuento, un cuentazo, es un gran relato. Ujú. sí, un... Clarice Lispector también era la Ay, autora sí, la brasileña, bueno, nació en Ucrania, pero es una gran narradora también, Clarice Lispector, con un mundo muy, muy, muy particular, muy íntimo, muy feminista, sí, o femenino, sí. y, pero que nos enseña, nos está mostrando otra realidad. Otra realidad. Oye, y aprovechar de contarles que se encuentran nuevas ediciones tanto de los cuentos escogidos de Marta Brunet, pueden también, una vez que Mm. vayan por Laberintos del Presente, aprovechan de preguntar, y también todos los cuentos y todas las crónicas, así unos libracos, de Clarice. Así que también hay posibilidad de conocer esa literatura que te agradezco tanto que las menciones, Julio, porque también hacemos aquí... Mira, esto ¡Oh! de la feria, a María Ospina Pisano, estoy empezando a leer este cuento solo un poco aquí, y ahí Sí, ella se mete en el mundo de los animales, el punto de sí. vista de los animales. La verdad que es muy... Ese lo conseguiste en México? Sí, la feria pasada, me imagino que ya está en Santiago, pero pasé Sí. por el stand de Mira, Colombia. este es el que está acá en Chile, Ah, mira, Azares del Cuerpo, este acaba de ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2023 y se entregó justamente en la FIL. en la FIL. Así que está muy Oye, fresco. Bueno, qué emocionante estar, sí, Azares del hay Cuerpo. una sincronicidad ahí entonces, Ángeles. Sí, sí. Julio, ¿tienes un tercer fragmento Sí, de claro. Laberintos del Presente? Estamos aquí, ¿cierto? Con Julio Enríquez Munita. Él está ahí desde Ciudad de México, aún sin tomar su café de media mañana, conversando en Tengo que este... ir a correr antes, sí. No ha ido ni a correr por estar con nosotros, así que muchas gracias. Bien, un tercer fragmento. Eh, usa el narrador en tercera persona. Una forma tenue, casi transparente, flota sobre el cuerpo de Rodrigo. Tiene la forma de él, los rasgos de él. Quizás sea lo que algunos llaman alma, o tal vez sea otra cosa. Como sea, aquello tiene una conciencia y esa conciencia también es Rodrigo. La conciencia de Rodrigo contempla a Carolina. Ella está junto a la cama. A ratos duerme, aunque la mayoría de las veces le habla a Rodrigo, animándole a despertar. ¿Sabes, mi amor? Todo sigue igual en casa, excepto que Nicolás y Andrés te extrañan mucho. Yo también. Mi madre casi no se despega de los niños. Entre Marta y mi mamá los cuidan para que yo esté contigo. Pero ya es tiempo de despertar. En la oficina todos preguntan por ti. Papá me lo dice. Y también que te necesita en el trabajo, que eres su heredero natural, así que te pide que dejes de holgazanear. A Carolina se le escapa una lágrima. Ya sabes cómo es mi padre. El médico dice que en cualquier momento puedes despertar, pero cuanto más te demores, más incierto será tu estado, tu recuperación. Otra lágrima se escapa de los ojos de ella. Rodrigo, quiero que despiertes sano y lo hagas ya. Prometiste que siempre cuidarías de mí, ¿lo recuerdas? No se te ocurra quedarte en ese estado, no podría soportarlo. Ella apoya su cara sobre la cama y solloza. La conciencia de Rodrigo observa la escena con tristeza. Quisiera decirle a Carolina que todo va a estar bien, que él está bien. Sin embargo, está desconcertado. No termina de entender qué le pasa. ¿Qué es esto? ¿Es la muerte? ¿Acaso en su interior algo más profundo que esta especie de conciencia o alma le dice que no, que él sigue vivo, que su cuerpo y él siguen conectados? Ahí tenemos el tercer y último extracto. El tercer y último extracto para esta
para este programa con el que iniciamos, ustedes ya lo saben, esta celebración de los 6 años de lecturas asombrosas. Espero que esto que ha leído Julio, ¿cierto? Estas formas tan interesantes y peculiares de narrar los mantenga interesados en la literatura y también en su forma de enseñar a través de los talleres Ideas al Margen, talleres.ideasalmargen.cl, si no me equivoco, ¿lo dije bien? .com. Sí, para que regrese. Talleres.ideasalmargen.com de Julio, para que también lo contacten por ahí. Palabras al cierre de nuestra conversación, estimado escritor. Bueno, lo primero, agradecerte esta gran oportunidad de poder conversar contigo, una conversación muy, muy agradable. Me siento muy complacido de esa lectura que le diste, Ángeles. Creo que justamente esa es la idea. En este momento tú representas a esas lectoras y lectores. Y solo invitarlos a leer mi novela. Como ya lo señaló Ángeles, está disponible en las principales librerías del país. Pero más allá de eso, la invitación es a leer, ¿sí? A sumergirse en este mundo tan maravilloso de las lecturas. Eso no significa dejar de ver cine. El cine también es otra fuente de alimento, el teatro, el arte en general, pero en particular la literatura no, en estos tiempos es más necesaria que nunca. Necesitamos dialogar con los demás, dialogar con nosotros mismos, ver que en las huellas que hoy otros autores consagrados han hecho, encontrar respuestas que hoy día en este mundo tan convulsionado, ya están pasando guerras, hemos perdido quizás la capacidad de sorpresa, pero en la literatura encontramos el punto de reflexión, de reposo para no perder esa capacidad de sorprendernos y de hacer algo que esté a nuestro alcance, ¿sí? Pequeñas acciones, como, como dice la frase célebre, pueden hacer grandes cambios, pero tenemos que conectarnos, estar unidos. Una forma de no aislarnos es leer. Y ese es mi último comentario a partir de esta mañana y agradecerte, Ángeles, por esta gran conversación. Muchas gracias a ti, primero por el tiempo, que nos brindas aquí en Lecturas Asombrosas. Segundo, por esta historia intrigante que nos va entregando temas y cosas que uno piensa que pueden estar totalmente aisladas una de la otra, y que tú magistralmente colocas en esta novela, que personalmente a mí me ha hecho volver sobre mí misma. Así que, más que agradecida contigo, invitar también a que no solo nos quedemos con Laberintos del Presente, sino que, como invitamos aquí en Lecturas Asombrosas, a completar, ¿cierto?, la biblioteca por autor. Sería interesante también que se entusiasmen con las narrativas anteriores de este escritor chileno, que ha sido galardonado, ¿cierto? Lo comenté en su presentación. Así que, para que lo tengan muy, muy presente, síganlo ahí en su Instagram, porque además es tan generoso que entrega reseñas, ¿cierto? Participa, va a eventos literarios, y ahí podemos estar conectados con lo que está pasando en nuestro país en el ámbito literario. Así que muchas, muchas gracias. Agradecerles a todos quienes nos siguen durante estos 6 años. Recuerden que Lecturas Asombrosas es una iniciativa de la comunidad de lectores en tránsito, y estamos aquí en Radio Universidad SEC a través de su canal de YouTube. Así que todos los comentarios, ¿cierto?, que puedan hacer de este programa, aquí abajito del video. Y como siempre, regresamos durante todo diciembre y enero para celebrar los 6 años de Lecturas Asombrosas. Muchas, muchas gracias a todos, especialmente a nuestro director, ¿cierto?, a Aldo Andrés, director de Radio Universidad. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, Julio. Que tengas un buen regreso a Chile.
Muchas gracias, que estén muy bien. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.